7:52 en Punto Noticias. Saludamos con nuestro primer invitado que nos acompaña vía telemática, el economista Marco Flores, secretario ejecutivo del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Economista Flores, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos en nuestra primera emisión. Le saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer el Comité Empresarial daba una cifra de lo que de las pérdidas que va a generar para este sector este periodo de apagones. Hablaba de $96 millones. Los agricultores también tienen una cifra bastante amplia en cuanto a pérdidas económicas, los microempresarios también. Usted ayer colocaba en sus redes sociales montos de a cuánto va a ascender la pérdida económica para el país. Cuéntanos, por favor. ¿Es más de lo que dice el sector empresarial? Porque no estamos ahí sumando lo que los ciudadanos comunes y corrientes también perdemos con los apagones. No se diga el Estado, que está haciendo lo que llaman inversiones, pero que en la práctica son gastos, porque se está pagando por una infraestructura que no se va a quedar en el país, que nos va a prestar servicios temporalmente por unos meses y luego se va. Y se va con el dinero que se ha pagado por ese servicio. Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis. Un gusto saludar a ustedes y a su audiencia. Bueno, el cálculo que yo hice y que está en la red X está hecho en función del tamaño del PIB, del Producto Interno Bruto. De manera que, primero, un cálculo refinado no se puede hacer porque sería prácticamente imposible, pero sí un cálculo aproximado con relación a la producción de bienes y servicios en un año. Ahora, hay algunos factores que considerar. Mi cálculo es que por cada hora en que no se trabaja, se pierde $14 millones. Wow. Si trabaja 6 horas, o si se pierden 6 horas, 8 horas o 9 horas, bueno, hay que multiplicar por 14. Pero ese es el costo promedio de la hora no trabajada, por las razones que fueren. En este caso, porque falta de energía eléctrica, porque no hay energía eléctrica. Pero ese es un promedio, digo, y no es lo mismo tener un promedio en Lago Agrio que tener un promedio en Guayaquil. Entonces, probablemente la hora promedio en Guayaquil, no tenemos un PIB desagregado a nivel de ciudades, sería imposible, ni siquiera a nivel de regiones. Probablemente la hora de no trabajada en Guayaquil, no probablemente, sino con seguridad va a ser mucho más alta que la hora no trabajada en Lago Agrio o en Chongón o en Machachi. Lo mismo ocurre con la ciudad de Quito. Sin embargo, el promedio nos da una idea del daño causado. Ahora, este daño y las cifras, mire, yo he visto que la gente dice cualquier cosa, ¿no? Lo que no he visto es de dónde sacan las cifras. Yo he presentado un cálculo que es aproximado por las razones ya explicadas y que está explicado en función de las variables que he considerado. Pero lo fundamental es que esta crisis energética, primero, esto no viene de la nada, ¿no? Esto es consecuencia de todo lo que vive el país. Esto es consecuencia de 7 años de destruir la inversión pública, porque aquí se han destruido los servicios. Se han destruido los servicios de salud, los servicios de educación, la obra pública. ¿Por qué no se iba a destruir el servicio de energía eléctrica? Si las razones para la destrucción de ese servicio en estos últimos 3 gobiernos son las mismas, con los diferentes matices de cada gobierno. La primera es que trasladar a las acciones que realiza, las inversiones que realiza el sector público al sector privado. Para nadie es ninguna sorpresa que los neoliberales tienen absoluta avidez por hacerse de los principales activos productivos del Estado, hacerse de pozos como Sacha, venir y tomar inversiones ya realizadas en el sector de la energía. Inviertan en energía, pero como dicen los gringos, from scratch, desde cero, desde que vienen a raspar la tierra. Pero estas son inversiones ya hechas, son obras ya realizadas. Y obviamente eso significaría un incremento de la tarifa. De ahí las nuevas inversiones, bienvenidas. Entonces, el primer objetivo de los gobiernos neoliberales, bajo el pretexto de achicar el Estado obeso, es apoderarse, sin duda alguna, de los principales activos del Estado, sea por venta, por concesión, lo que está pasando con el oleoducto de crudos pesados, que debería haber vuelto ya al Estado y que no ha vuelto. Y la segunda opción es que las élites neoliberales, políticas y económicas, porque no solo son económicas, aprovechan de su permanencia en el Estado o alrededor del Estado para hacer grandes negocios para ellos y para su entorno. Entonces, los grandes negocios, ¿con quién se hacen?
se hace con el Estado, Claro. se hace con lo público, justamente. Ahí es donde se han hecho enormes negocios a lo largo de la historia en el Ecuador. Y hay un tercer factor aquí que desgraciadamente a veces no se entiende, ¿no? Que es la resignación de la gente. Y cuando hablo de la resignación de la gente, no me refiero al humilde carpintero o al humilde zapatero que quizá no tuvo la oportunidad de educarse y que es fácilmente engañado. Pero, ¿dónde están aquí? ¿Dónde está la academia? ¿Dónde están las universidades? ¿Dónde están los trabajadores? Que no sean voces aisladas como la de David Almeida, a quien le reitero mi solidaridad, mi afecto y mi admiración por su lucha por causas nobles. ¿Dónde están los estudiantes? ¿Dónde están los servidores públicos y privados que quieren un país mejor? Nada de eso hemos visto. Entonces, lo que tenemos ahora es el resultado de 7 años de desgracia. Hoy en la mañana le oía a un señor que vociferaba en una de las radios y decía, pues que no comprendan que el Estado no tiene plata. No, sí tiene plata el Estado. Y le voy a señalar para terminar este segmento brevemente y poner en contexto dos cifras. El año pasado, en diciembre, la Reserva Internacional terminó en 4.400 millones de dólares, porque el gobierno de Lazo, se bajó 4.500 millones de dólares de la Reserva, dándose la vuelta con los convenios de liquidez. Esa plata fue a parar en el presupuesto del Estado. Le evitaron a principales instituciones públicas. Alguna vez les dije ya que solamente a CELEC le debitaron más de 400 millones de dólares. 400 millones de dólares a la empresa encargada de la seguridad energética del país. A Petroecuador le quitaron 1.900 millones de dólares. Estos convenios de liquidez son, en definitiva, obligaciones que toma el Estado ecuatoriano, el Ministerio de Finanzas, para solucionar problemas de caja de muy corto plazo. Pero no se ha devuelto la plata. El ministro de Finanzas lo que ha hecho es poner eso en el capítulo de la deuda pública interna. Ahí está. Entonces, se vaciaron los recursos de las instituciones, evidentemente fueron al Ministerio de Finanzas, sirvieron para pagar la deuda y para pagar el gasto corriente, sueldos, en fin. Pero luego, ¿qué ocurre, pues, Alexis y el diseño? En lo que vamos del año 2024. Miren, hasta el 13 de septiembre, que es la última información que publica, por lo menos hasta ayer, el Banco Central, la Reserva Internacional de 4.500 millones ha pasado nada menos que a 8.687 millones de dólares. Es decir, hay un incremento aquí del 95% en los primeros 9 meses del año. Claro, aquí acumulamos reserva, pero no tenemos recursos, ni siquiera para hacer el mantenimiento del parque termoeléctrico, ni siquiera para realizar los trabajos que debían haberse realizados. Yo estoy seguro que hoy en día los funcionarios públicos del gobierno se mueven por todos los costados tratando de generar energía eléctrica, no tengo duda. El problema no es ese, el problema es por qué llegamos a este punto, por qué llegamos a un punto de colapso, porque no se hizo nada antes, porque lo que había era la tesis de la destrucción de lo público. Seguramente varios de estos ministros que han pasado en los últimos 3 gobiernos, que han pasado por diferentes carteras de Estado, nunca tuvieron la necesidad de ir a una escuela municipal o a una escuela pública, o a un colegio o a una universidad pública. O quizá no tuvieron la necesidad de ir a un hospital público, a la red de salud pública. Entonces no saben lo necesario y lo imprescindible que eso es para la mayoría de la gente, para la mayoría de la gente. Entonces, si se destruye la inversión en estos sectores, incluido el sector energético, los resultados son estos. Entonces, cuando viene el colapso, estamos aquí todos apurados por ver si viene la barcaza, por ver si el sector privado puede generar energía eléctrica, en fin. Esa es la situación del Ecuador. Esto es a lo que yo llamo esta terrible resignación en la que ha caído el pueblo ecuatoriano, de aceptar las cosas como vienen. Aparte de las políticas económicas, ¿quién dirige la economía aquí? El Fondo Monetario. No, aquí no dirige el ministro de Finanzas, ni el gerente del Banco Central. No hay quien dirija la economía ecuatoriana. Esto nos llega en un momento de estancamiento económico, en donde seguramente van a haber impacto en precios, en determinados precios, porque están subiendo los costos de producción de las empresas y los costos en general de producción, no solamente de las empresas, ¿no? En un momento de contracción de la demanda, de contracción del consumo, que ahora ya lo reconoce el Banco Central, aunque trataba de mentir, en un momento en que el desempleo y el subempleo sobrepasan el 65%, de que la ola de migración se ha desatado en el Ecuador a pesar de todos los riesgos. Bueno, tras piedras palos. Entonces, sin duda alguna tiene un impacto enorme en la economía
sobre el empleo, sobre el crecimiento económico. Y claro, como de costumbre, la gente más impactada es la que menos recursos tiene. Ujú. Economista, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenos días. Gracias. Usted ha respondido a un montón de inquietudes que yo tenía, pero creo que sobre la base de eso bien podríamos nuevamente abordar ciertos temas. Primero que me llama, por ejemplo, la atención el hecho de que ni las propias cámaras o gremios empresariales se pongan de acuerdo en las cifras de las pérdidas, ¿no? El comité empresarial habla de 96 millones, la Cámara de Industrias y Producción habla de 25 millones, ¿no? Pero en lo que sí están de acuerdo todos estos sectores privados, que además en su momento, y creo que sobre esto también la población debería hacer una seria reflexión, yo brevemente lo mencionaba en el comentario, le voy a pedir también su opinión, que además usted no solo sabe de números y de economía, sino que también lee y analiza permanentemente la política. Y los gremios empresariales y los empresarios, muchos de estos empresarios han sido actores políticos durante los últimos años. En su momento respaldaron al gobierno de Moreno, sostuvieron al gobierno de Moreno, apoyaron a Lasso y hoy están veladamente también apoyando al gobierno de Noboa. A quien de paso le han emitido una serie de críticas, ¿no? Por un lado, el hecho de no informar oportunamente, le han dicho que el gobierno debería ser más transparente a la hora de brindar información, pero para ellos, ¿no? Yo creo que al país le deben información transparente, no solamente a los empresarios, sino al país en general. Pero ellos hablan de que el país debe caminar hacia un cambio de modelo energético y creo que no solo en el tema energético están ellos hace rato pidiendo la incursión o la inmersión del sector privado, sino también en muchos otros aspectos de la vida cotidiana de los ecuatorianos y de la economía. Ellos hace mucho que están hablando de la privatización del sector energético, del sector, de los sectores estratégicos en general, ¿no? De los hidrocarburos, de la educación, de la salud, de la seguridad social. Va a llegar un momento en que este proceso que empezó con Lenín Moreno pueda concretar esos objetivos, economista, de enfocar que sean los sectores privados quienes manejen temas tan importantes como por ejemplo, y estratégicos como por ejemplo la electricidad y la energía de un país. Claro, esa es la pregunta del millón, ¿no? Y la respuesta a esa pregunta la tiene la gente. ¿Qué clase de país es el que quieren tener? ¿Cuál es el país que quieren los ecuatorianos? Primero, lo que ha pasado aquí en el Ecuador, realmente no es que se han trasladado responsabilidades al sector privado, sino a un grupo de amigos de los gobiernos, a lo que nosotros llamamos las élites políticas y económicas, son los que controlan este país y lo controlan para mal. No es el sector privado, hay empresarios privados que están haciendo un gran esfuerzo y que están pasando penurias. Y ¿para qué vamos a hablar de los pobres? Entonces, ¿qué clase de país quieren los ecuatorianos? Quieren transitar. Yo creo que aquí el cambio de modelo no es el modelo energético, es el modelo económico, es el modelo de gobierno, el cambio que requiere el país. Pero fíjese una cosa, y ahí sí quiero su lectura política de este asunto, porque usted recordará, por ejemplo, cuando en algún gobierno del pasado se implementó la billetera electrónica o el dinero electrónico a través del uso de los celulares y demás, ahí habían sectores que hacían análisis económico y político que decían que no hay que ideologizar a la economía. Y hoy lo que están haciendo es ideologizando todo. O sea, es que estamos hablando de crisis energética y no dejamos de hablar de la disputa del ismo y el antiismo, ¿no? Y lo han ideologizado todo. Tanto es así que este fin de semana circulaba incluso una prueba escolar en donde todo tenía que ver con ideología y con adoctrinamiento de los estudiantes en el sector privado. Lo vi. Si yo tuviera que señalar dos o tres causas fundamentales del desastre que causan en los países determinados gobiernos, de los sufrimientos de la gente, hablamos de la mayoría de la gente, no hablamos de las élites. Y en primer lugar pondría como causa los malos gobiernos. Después de tantos años de haber estudiado economía, no tengo la menor duda que los malos gobiernos son la causa fundamental de la pobreza existente, de la inequidad, de la falta sobre todo de posibilidades para progresar. A este país le han robado las posibilidades, le han arrebatado las posibilidades para progresar a una enorme cantidad de ecuatorianos.
Hay más de 7 millones de pobres en el Ecuador, dice el INEC. Entonces, los malos gobiernos, ¿no?, con sus conductas apartadas del estado del bienestar, con sus conductas apartadas del bien común, han concentrado los beneficios. El crecimiento económico del Ecuador es un crecimiento concentrado en muy pocos. No sirve para solucionar los problemas del resto de la gente, ni siquiera le sirve al Estado para ampliar su recaudación tributaria, porque la base de tributación es de un PIB contrahecho. El PIB en el Ecuador debía estar en estos momentos sobre los 150.000 millones de dólares, y no está. El Banco Central aspira que más o menos tengamos 120.000 al final del año, 30.000 menos de lo que debía haber crecido el PIB. Entonces tenemos una contracción. Los malos gobiernos son la causa de eso, porque los malos gobiernos anteponen sus intereses, los intereses en conflicto, a sus decisiones, y las políticas que generan y los funcionarios que nombran están alrededor de eso. La segunda causa que yo podría mencionar, evidentemente, es un muy mal manejo económico. Por eso lo decía hace un momento, ¿quién maneja la economía ecuatoriana? ¿Quién maneja la economía ecuatoriana? Aquí nadie maneja la economía ecuatoriana que no sea el Fondo Monetario. Déjeme darle un dato, Alexis, para que usted vea de lo que estamos hablando. Este programa restrictivo, firmado con el Fondo Monetario, le exige al Ecuador un ajuste brutal en las cuentas públicas. En el gobierno de Lasso, el primer semestre, vamos a comparar el primer semestre del año pasado, del año 2023, con el primer semestre del año 2024, el presupuesto general del Estado tuvo un déficit global. Para que la gente entienda que es el déficit global, es ingresos, menos egresos, menos el pago de intereses de la deuda pública. Muy bien, ese es el déficit global. El déficit global del presupuesto del Estado fue menos 2.450 millones de dólares en el primer semestre. ¿Sabe cuánto es ahora en el primer semestre del 2024? Es superávit de 42 millones. Quiere decir que ha habido una contracción del semestre pasado, primer semestre, al primer semestre de este año, de 2.490 millones de dólares. Por eso usted no tiene un centavo en inversión. Por eso tiene la situación energética que tiene. Por eso no se ha puesto plata en energía, donde se debía haber puesto, donde los técnicos dicen, hasta el Contralor está diciendo que aquí hay responsabilidades de gente que no hizo nada. Estamos preocupados ahora de si llueve, estamos preocupados de si hay agua, estamos preocupados de quién nos ayuda a generar energía eléctrica. Sabemos que el Ecuador tiene unas épocas de estiaje. También lo está sufriendo Colombia, también lo está sufriendo Perú y en general el mundo y Latinoamérica. El Amazonas se está secando. Pero esos países no tienen el problema que nosotros tenemos. Porque la diferencia está en la enorme responsabilidad de estos últimos 7 años. Responsabilidad que tiene un propósito: destruir lo público y pasar a lo privado, pero no al sector privado, sino a un grupo privilegiado del sector privado, como hemos visto en diferentes contratos a lo largo de todo este tiempo, ¿no?, y a lo largo de todos estos gobiernos. Entonces, ahí radica el problema, Alexis. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, lo que hay que hacer es un poco lo que se está haciendo ahora, pero esto es muy temporal, esto es muy en el corto plazo, muy en el ahora mismo. Lo que tenemos necesidad es de un cambio sustantivo del modelo económico. ¿Quieren los ecuatorianos transitar por donde han transitado estos 7 años? ¿Están contentos con los resultados obtenidos? ¿Les parece que la vida ha mejorado, que la calidad de vida ha mejorado? ¿Les parece que los servicios públicos están bien? ¿Les parece que el Estado debe ser anulado y favorecer simplemente a unas élites, que es lo que se ha hecho a través de este modelo neoliberal, ¿no?, con los neoliberales criollos, ¿no?, que todos sabemos quiénes son? ¿Quieren eso mismo? Pues quieren escoger lo mismo y no solo lo mismo, sino lo mismo lo peor. Bueno, tienen una opción en las elecciones. Pero si por el contrario la reflexión es dejar la resignación y producir un cambio sustantivo, tienen que buscar otras opciones, y hay un abanico de opciones en el Ecuador, y cambiar sustancialmente la conducción de las políticas públicas. Sobre todo, cambiar las políticas públicas en un momento, las políticas económicas, en un momento de muy grave contracción económica, donde la demanda está cayendo, las importaciones caen en forma sostenida, el consumo de las familias, el consumo de los hogares se desploma. Lo mismo ocurre con el consumo público. Nos cae ahora el problema eléctrico. Bueno, ¿qué resultado podemos obtener? Sino simplemente la profundización del estancamiento económico. Queremos seguir por este camino. ¿Cuáles son los buenos resultados de estos últimos 7 años? ¿Qué tenemos? Tenemos una deuda pública que es el doble. Tenemos un crecimiento económico que es 0,5% anual.
cuando debe crecer el PIB al 5%. Hemos crecido a un ritmo 10 veces inferior al necesario. ¿Cuáles son los buenos resultados que podemos exhibir? Los buenos resultados seguramente serán los resultados políticos, pues, de economista, porque usted bien ha dicho, hay cierto sector privado que es el que ha resultado beneficiado estos últimos 7 años. Por ejemplo, un tema que les escuchaba a usted y a Ramiro Aguilar ayer debatiendo y discutiendo con mucha precisión en horas de la noche, y es ¿quiénes han sido, por ejemplo, los beneficiarios de la renegociación de los bonos de deuda durante estos últimos años? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Son ecuatorianos? ¿Son extranjeros? ¿Por qué nadie fiscaliza eso y nadie le dice al país quiénes han sido los beneficiarios de las especulaciones que se han hecho durante el gobierno de Lenín Moreno y los gobiernos posteriores con respecto del pago de deuda? Claro, eso es algo escandaloso, ¿no? Ese es un deporte que se practica en el Ecuador desde hace mucho tiempo. Aquí hay ex ministros de finanzas, nuestros amigos, compañeros de universidad de los Estados Unidos que trabajan en instituciones financieras, nos los han contado, y nos han contado a lo largo de los años, que simplemente han especulado incluso estando en funciones. Lo que pasa es que hay que probarlo, y esa es información reservada de las instituciones financieras. Ningún banco le va a decir a usted quién está invirtiendo en bonos o no está invirtiendo en bonos. El Ministerio de Finanzas tampoco lo sabe el banco agente. Pero los bonos ecuatorianos que se canjearon en el año 2020, por ejemplo, teníamos 11 paquetes de bonos, se canjearon por 3 nuevos paquetes de bonos. Los bonos nuevos son los 2030, 2035, 2040. Bueno, el precio del canje fue acordado más o menos en 40 centavos de dólar. Es decir, usted con 40 centavos cambiaba un bono. Bueno, hoy en día, luego de un poquito más de 3 años y medio, el precio de los bonos está en el 75%, es decir, hay una utilidad del 92%, pero esa utilidad del 92% tampoco viene de la nada. Ya sabemos cuál es el camino, la ruta a seguir para que esto suceda, porque esto ha venido sucediendo por años en el Ecuador. Entonces, ¿cuál es la primera cosa que hacen los gobiernos? Convenio con el Fondo Monetario, baja el riesgo país, sube el precio de los bonos. Segundo, acumulación de las reservas internacionales. Va a haber plata para pagar la deuda. Sube el precio de los bonos, baja el riesgo país. Y por supuesto, ahora tenemos el precio que tenemos en los bonos, 75% del valor nominal, cuando se compra 40%. Es decir, quienes compraron a menos del 40% han hecho un extraordinario negocio, más evidentemente la tasa de interés que están recibiendo. Esto no es nuevo, ni tampoco es casual. Lo que pasa es que aquí caemos nuevamente en lo que yo le decía al comienzo, ¿no? En esta terrible resignación que existe en el Ecuador de recibir las cosas como vienen. La academia aquí ha desaparecido. Los colegios de economistas han desaparecido, perdónenme la expresión. Se pasan hablando tonterías que a nadie interesa. ¿Cuál es la situación aquí respecto de la voz de los trabajadores que no sean voces aisladas? ¿Quién aquí realmente le dice al gobierno las líneas que tiene que enderezar? Una parte de la prensa. La gran prensa ya hemos visto lo que ha hecho. Es decir, hay una asfixia económica, intelectual. Aquí se requiere gente con conocimiento, con experiencia, pero también mentalmente honorable, para que sus políticas y decisiones vayan hacia el bien común. Y el bien común es la gente, no es un grupo de amigos. Muchísimas gracias, economista. Siempre muy gentil por atendernos. Muy amable. Gracias, economista. Un fuerte abrazo. Un abrazo.